Miércoles, capítulo 2, Ouroboros, la operación Ucrania. Ya que sabemos la OTAN cómo trabaja, la OTAN es el brazo ejecutor de las grandes compañías norteamericanas, británicas y europeas. Las grandes compañías, por ejemplo, petroleras de Estados Unidos, la Exxon, la Mobil británica, le pagan a la OTAN. Para obtener petróleo. Pero ese es otro tema. Vamos con la operación Ucrania. La operación Ucrania no es más que un grupo de militares británicos del ejército británico que viajaron a Ucrania. Algunos se quedaron a vivir ahí, militares británicos en retiro, que le empezaron a asesorar a los políticos ucranianos. Y no solo británicos, hay algunos franceses, algunos alemanes, que son los que están atrás del Estado ucraniano. ¿Cuál fue el trabajo de esta cúpula de militares europeos? Estos militares europeos le empezaron a decir a las élites ucranianas y al ejército ucraniano que los rusos son malos y hay que exterminarles. Hay que matarles. Hay que eliminarles. El ejército ucraniano muy obediente empezó a atacar a las poblaciones del Donbass y de Luhansk. Empezaron a atacarles en un genocidio sin precedentes en la historia, y se dice en la historia de la humanidad. Los pobladores de estos territorios desde el año 2009, otros dicen desde el año 2014, fueron utilizados en laboratorios biológicos, experimentos genéticos, en fin. Esto fue denunciado en la ONU, ya que son Luhansk y Donbass. Eran unos territorios independientes, nadie les defendió. Cuando esto ya empezó a preocupar por lo que se estaba haciendo al este de Ucrania, estos mismos pobladores se quejaron. No podían quejarse ante Ucrania porque los ucranianos eran los que les estaban matando. Lo único que les quedó es pedir ayuda a Rusia. Les dijeron, esto nos están haciendo, ayúdennos. ¿Y qué pasó? Bueno, pues Rusia empezó a tratar de buscar una salida diplomática. Primero denunció en la ONU. La ONU no hizo absolutamente nada. Y es más, cuando los diplomáticos rusos hablaban de lo que estaba pasando en Ucrania, los demás miembros de la ONU abandonaban la ONU. Lo que demuestra lo que es la ONU. Trataron de buscar una salida diplomática, seguían denunciando en la ONU, nadie les hacía caso, seguían las masacres, los genocidios. Les cortaron la energía eléctrica,
les cortaron el agua potable. A cualquier, a cualquier ciudadano que hablaba en ruso le mataban, le asesinaban. ¡Ah! Ya, con cuidado, padre. Y bueno, se reunió la Dumas. La Dumas es la Asamblea o el Congreso de Rusia. Es la representación política de Rusia. Y vieron que esto era insostenible, que no había salida diplomática, que ya la vía diplomática había sido agotada, que lastimosamente los nazistas en Ucrania, disfrazados de asesores militares franceses, británicos, alemanes, la intención es provocar a Rusia. Y posiblemente hasta esto Rusia hubiera soportado, ya que Rusia ha sido provocada de mil formas. Sin embargo, lo que la Duma rusa dijo hasta aquí nomás llega es el asesinato de la población civil prorrusa. Algo tenemos que hacer, no podemos permitir que estos fascistas asesinen a la población y los asesinen únicamente ¿por qué? Porque piensan diferente, porque hablan quizás en ruso. Y es ahí cuando los políticos rusos le piden al ejército de Rusia que intervenga. Se reúnen los militares rusos, analizan la situación y se empiezan a preparar para defender a la población del este de Ucrania. Efectivamente, después de los Juegos Olímpicos en China, Rusia realiza ya una primera intervención militar. Y lo más interesante de esto es que después de la primera operación militar, Rusia para. Como decir que fue una medida preventiva o un aviso. Y pide una salida diplomática. Dice, no queremos guerra. Rusia peleó la Segunda Guerra Mundial. Los rusos saben perfectamente lo que es una guerra. No queremos guerra. Pero ustedes respeten el acuerdo de Minsk. Ustedes respetan el acuerdo de Minsk y nosotros retiramos nuestras tropas de Ucrania. En el acuerdo de Minsk está que se respete la base que tiene Rusia en la península de Crimea, que incluso los rusos le daban dinero al Estado ucraniano por ocupar esa base. Increíble, ¿no? Pero así es la historia. Así es la historia. Según las informaciones y los hechos, se dice que el presidente ucraniano Zelensky estaba dispuesto a aceptar esta negociación. El presidente Zelensky parece que quiso aceptar esta negociación, porque mandó delegados de Ucrania y parece que ya se estaba llegando a un acuerdo. A Ucrania le convenía, ya listo, nosotros respetamos el acuerdo de Minsk. No ha pasado nada, sigamos, como se dice, con la fiesta en paz. Y según fuentes de inteligencia se dice que los mercenarios de la OTAN, franceses, alemanes y británicos, tuvieron una reunión con el presidente Zelensky y le fueron muy claros. Tú firmas la paz con Rusia sin nuestra autorización y tú te mueres.
Fin del asunto. Zelensky dijo que no era negociable que Ucrania, que Rusia esté en Crimea, y no se firmó el acuerdo de paz. ¿Qué pasó? Eso prácticamente fue el inicio de la operación de desnazificación del ejército de Rusia. Esto el Kremlin le tomó como un cierre a una salida diplomática. Lo que le llevó al Kremlin, primero, a organizar su ejército, convocó a expertos militares y reservistas, lo que no había hecho Rusia en décadas. Se reunieron los militares rusos, hicieron un estado financiero de cómo estaba el ejército ruso, reasignaron las prioridades del Estado ruso para la operación militar de desnazificación en Ucrania. Las fábricas de armamento ruso empezaron a proveer de armamento de última generación al ejército ruso. Y es así como el ejército ruso, y no solo el ejército ruso, porque en este momento ya los ciudadanos que están bajo el protectorado de Rusia se alistan voluntariamente para defender sus tierras y la población civil, los milicianos, que se les conoce como milicianos. Después de todo esto, empezaron los combates. El poderoso ejército ruso y los milicianos de las provincias independientes del este de Ucrania, que ya no son de Ucrania, son repúblicas independientes, empezaron ya a tener una relativa paz porque el ejército ruso ya no permitía que los fascistas les ataquen. Y obviamente esto no le gustó para nada a los nazis franceses, británicos y norteamericanos que están en Ucrania. Dijeron: no podemos permitir que los rusos hagan esto, necesitamos refuerzos. Voy a tener que hacer un capítulo 3 de Ouroboros. ¿Y qué se les ocurrió a los mercenarios de la OTAN? Empezar a contratar mercenarios. Las cárceles de Francia, las cárceles del Reino Unido, las cárceles de Alemania fueron vaciadas. Todos esos presos peligrosos por asesinatos, por homicidios, por tráficos de droga, viajaron en vuelos primero a Polonia y de Polonia a Ucrania y se alistaron en el ejército de Ucrania para defender en nombre de la paz, en nombre de la libertad, a los indefensos ucranianos, a los pobrecitos ucranianos, traficantes de drogas, violadores de niños, en fin, toda la escoria de las cárceles europeas fue enviada en una primera tanda a Ucrania para luchar por el espíritu de Ucrania. Increíble, ¿no? Bueno, hasta aquí llego con este capítulo de Ouroboros. En el próximo capítulo voy a hacer todos los capítulos de Ouroboros al hilo para de una vez dejar esto en nuestro podcast.